Paso por leer bien las clases del discipulado. 32, del 22 al 32. Ay, sí, la historia de Jacob que luchó con el ángel. Dale. ¿Están allí? Póngase de pie por reverencia a la palabra. 32, 22 al 32. Amén, ¿estamos allí? Amén. Leo la palabra con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jacob lucha contra el ángel de Peniel. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo el que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el agua. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se lo colocó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el agua. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no te diré más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres que has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Yo no bendigo. Y lo bendijo allí. Y le llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo en el cual estaba el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Te pido una vez más que me hables a mi espíritu y hable a tu pueblo. Y que esta palabra vaya a ser aquello que fue enviada. Y yo declaro que el diablo no nos roba esta semilla y daremos fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 conforme a tu ley de retribución. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach decimos amén. Se pueden sentar. Los que toman notas, el tema de hoy no es el poder de nada. Salimos del cuartel de los superamigos. El tema de hoy es el día que Dios cambió mi nombre. Diga conmigo: el día que Dios cambió mi nombre. El día que Dios cambió mi nombre. Sí, hay una orden para Rafa, para tu voz, de pollo solo sin papa. Aleluya. Dice, y usted lo leyó aquí, y para hacer un poco de historia, para que usted entienda, para irnos en el contexto, usted sabe que Jacob era el nieto de Abraham, ¿verdad? Él tuvo sus 12 hijos, que son los 12 tribus de Israel, de lo cual, qué malicia. No le vamos a dar cabida al diablo. De lo cual nace esta historia. Usted sabe que las familias tenemos una herencia. Hay unas herencias que no son muy buenas. Por ejemplo, cuando papá y mamá tienen relaciones y tienen un hijo, el hijo empieza, el niño no ha visto bien la luz del día, no ha abierto bien los ojos, todavía tiene la crema que le ponen en los ojos en el hospital y ya están diciendo: se parece al papá, se parece a la mamá, se parece al tío Rigoberto, se parece a la tía Marta, y el niño no se parece a nadie, está cogiendo su forma, pero tiene características físicas que, aunque no sea igual que el papá o igual que la mamá, se parece, y ¿sabe? Tiene la herencia de los genes de sus padres. Tanto es así que me da chiste porque la hija mía, no sé si es por costumbre o qué, pero me da a veces abrazos de Navidad como ahorita, y para mí esos son los abrazos del padre, y yo dije: sal del cuerpo de mi hija ahora, ¿sabes? Cosas que los hijos hacen, que es por el ADN, ya sea por el peso mayor del papá o por la mamá, pero los hijos traen una herencia, y a veces esa herencia no es muy buena, y en este caso Abraham mintió, Isaac mintió, y Jacob mintió, y la mamá le enseñó a engañar, porque Jacob quiere decir engañador. Entonces,
El hombre que tiene la simiente del pueblo de Israel en sus costillas viene de un bagaje donde hay una etiqueta de fracaso, de mentira, de engaño, de estafa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está este hombre que tal vez le dijeron, tú tienes una promesa de parte del Eterno en tu vida, pero tal vez él no la estaba entendiendo. Porque cuando él puede coger la bendición, ¿qué fue lo que él hizo? Engañó. La mamá lo ayudó a vestirse como el hermano y engañó al papá para adquirir la bendición. Y tal vez usted dirá, tanto show para esto, es que usted no tiene la magnitud de lo que implicaba la salvación, la bendición, perdón, tan grande que un padre le daba al primogénito. Pero cualquiera piensa y dice, esto es un usurpador, pero si usted supiera que por la ciencia él no usurpó nada, porque cuando son hijos de gemelos, un embarazo gemelar, el hijo que está arriba fue el primero, el primero fecundado. Entonces cuando nace por el canal de nacimiento, sale Esaú primero, y por eso en la ciencia lo natural dice que él era el primogénito. Pero en la fecundación el primogénito era Jacob, porque él quedó arriba. Entonces él sale el segundo, él sale y le dicen, eres el segundo. No sé si está entendiendo, ya venían con el nombre del segundo. Tú eres el segundo, tú eres el vago, el pendenciero, el que no sirve para nada, porque se la vivía caminando por ahí, perdiendo el tiempo. Si tuviera teléfono, estuviera en TikTok desde la barriga hasta que se murió. Pero Dios tiene un plan, y aquí es que quiero llegar. Ahora, imagínate que de momento tú empiezas a entender tu propósito. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, una más terrífica que otra. Sería bonito un día hacer un culto de testimonio para saber de dónde Dios lo sacó, para gozarnos en eso, ¿verdad? Pero hay gente que no quiere decir las cosas, pero todos tenemos una historia. Detrás de cada sonrisa hay una historia que contar. Entonces, esta historia tampoco era la excepción. Jacob venía de este bagaje familiar, venía de un montón de situaciones. De momento, él empieza a entender que él tenía ¿qué? Un propósito. Y él empieza a asimilar. Y él quería cambiar su vida. Cuando él llegó a casa del tío, que era más tramposo, ¿ven cómo es la herencia? Y él se enamora de Raquel. Él dice, yo voy a cambiar mi vida, voy a hacer lo mejor, voy a trabajar por esta mujer que yo amo. Y él fue engañado. Ciertamente lo que el hombre siembra es lo que recogerá. O sea, si tú estás recogiendo hoy una mala siembra, una mala semilla, este es el momento que te pongas a pensar qué fue lo que yo sembré en el pasado. Porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Entonces, si usted está pasando por un momento terrífico, pregúntese, ¿qué fue lo que yo sembré? ¿Con conciencia o sin conciencia? Porque a veces no tenemos la conciencia y hacemos cosas que no sabemos, pero lamentablemente el tú no conocer la ley no significa que tú vas a estar eximido de ella. ¿Me entiendes? Si hay una zona de 35 y usted va a 45, no diga que el diablo la tiene contra usted porque usted está violando la ley. No puede decir, se puede decir, yo no lo sabía, pero eso no va a decir que no le van a dar el ticket. Se lo van a dar. Y si yo fuera el policía, se lo daría triple. 45 por 3, para que le duela. Pues hay gente que ya tiene el hábito, pero eso es otro tema. Entonces, este hombre llega, se enamora, le dan a la fea, tiene los hijos con ella, tuvo que esperar 7 años más para estar con su amada. La mujer no podía tener hijos. Cuando por fin tiene a su hijo José, que José significa Dios añade, mira que añadió, que tenían 10 y le hizo el 11, añadió uno más. ¿Ves? Y en medio de todo esto, después tienen a Benjamín, que quiere decir el hijo de mi tristeza, y ella muere. Queda él solo, debatido, aunque Lea estaba viva, pero pasa algo. Si usted mira bien la historia, Lea estaba dolida, y el dolor que ella tenía se lo transmitió a sus 4 primeros hijos. Por lo tanto, era una guerra entre los hermanos, y miraban a José como la peste bubónica, como el anticristo en el cuerpo de ellos, en el cuerpo de la familia. Entonces, ya cuando él sale, en esta historia aquí específicamente, lo primero que él sale huyendo es por lo que él le hizo al hermano. Y si usted mira, él venía huyéndole al hermano, que el hermano venía con 400 hombres. Y yo me imagino, yo no sé usted,
cuando has tenido una experiencia y te has sentido fatigado y has salido, y cuando tú llegas a un lugar te sientes sin esperanza, sientes que no avanzas, sientes que no tienes respuesta, sientes un montón de cosas y te llega la noche. Y yo no sé usted, pero por el día usted piensa ciertas cosas, pero cuando llega la noche el pensamiento se triplica, que da ansiedad, que te da sudor, que te calambre, te para, estás en estrés, estás haciendo una fórmula, cómo vas a resolver el problema y tú piensas que va a llegarte la luz divina, pero resulta que se pone más oscura la noche. Y mucha gente cuando está en ese punto, está en el punto donde las cosas se ponen más difíciles. Que tú dices, pero si yo oré, pero si yo busqué, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy haciendo esto, si yo estoy sirviendo, ¿por qué me está pasando esto? Sencillo. Lo vamos a descubrir ahora. Hay un momento que de acuerdo al propósito que usted tiene, usted va a tener que tener un cara a cara con el Señor. Y un cara a cara no es que el Señor te dijo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo y usted se arrepiente y usted llora y pasa al altar. Eso está bien, pero si usted sigue igual, algo pasó ahí que no pasó. ¿Me estoy dando a entender? Ahora bien, este viene corriendo, viene huyendo, ve los errores que cometió en su vida desde que estaba en casa de mami y papi, que engañó al viejo antes de morirse, se llevó la bendición, la mamá le ayudó, eran una familia de bandidos que mentían por deporte, hobby mentir, pasatiempo más fuerte, engañar, desde la mamá, el tío, todos, y ahí venía el muchacho. Entonces él en medio de todo, él tuvo que sentir la fatiga, como muchas veces nosotros sentimos fatiga cuando las cosas nos están yendo mal. Y cuando nosotros estamos preocupados, y cuando nosotros estamos tratando de buscar una estrategia lógica, empieza a buscar predicas en el YouTube, no se dice así, pero me gusta decirlo, en YouTube. Empiezas a buscar quien te profetice. Ayer en la clase hubo un momento que Franklin, cuando estábamos hablando de cosas, y Franklin, iluminado por Dios, dijo, tenemos que tener cuidado, estoy parafraseando, las voces que estamos escuchando. Porque cuando tú empiezas a buscar gente, y yo estaba trayendo unos ejemplos, yo como pastora, él me miraba como, oh my God, como si a ella le fue así, imagínate a nosotros. Y él dijo, hay que tener cuidado las voces que estamos escuchando, porque parecen voces de Dios, pero no lo son. ¿Y traen qué? Confusión. Y este hombre llegó a este punto donde él estaba cansado, y la parte que dice el arroyo de Jacob significa vaciado. Mira qué hermosa es la palabra. Él venía cargado de problemas y pasa por el valle de Jacob, que significa el vaciado. Él tenía que parar ahí porque él tenía que vaciarse. Hay gente que están en la iglesia, hay gente que sirven al Señor, pero están llenos de tanta cosa que le está limitando el fluir del Eterno en su vida, porque no se vaciaron, no dejaron que ese peniel entrara ahí un cara a cara con el Señor para que cambiara su vida. Entonces en el versículo 24, él se quebrantó, él estaba solo. Esos son los mejores peniel, cara a cara con el Eterno. Cuando Él te dice, esto es lo que yo quiero, cuando esto es lo que quiero sacar de ti. Entonces, Él estaba allí, empezando a maquinar cómo iba a resolver el problema, porque el hermano venía enfurecido con 400 hombres. Y ahí de momento, diga conmigo, de momento, aparece el personaje grandioso en escena. El hombre misterioso. Unos dicen que es el ángel, otros dicen que es una tipología de Cristo. Y él tiene un encuentro y pareciera como si el espíritu, o sea, el ser espiritual, el ángel o la tipología de Cristo, no tuviera el poder, porque dice, peleó cara a cara con Dios y le venció. No fue que le venció, eso tiene una explicación y no voy a entrar ahí, pero como es lo que la gente conoce, en un futuro puedo explicar un poco más para que se entienda qué quiere decir esa expresión que él dijo. Entonces, muchas veces nos vemos pasando por procesos, nos vemos hablando en contra de nuestra economía, con nuestra familia, una enfermedad, nos vemos pasando por problemas matrimoniales, nos vemos pasando por situaciones en el trabajo, y es justo ahí donde Dios quiere llevarte al lugar donde tú te vacíes. Y la pelea que él tuvo no fue que se entraron tanto a piñetas, que se dieron golpes y que estuvieron toma y dame y toma. El punto donde estaba era que él estaba luchando para ser libre de lo que lo estaba oprimiendo. ¿Qué te cuesta entrar en su presencia?
en Génesis 32:25, el ángel quería hacerlo encomendado en la vida de Jacob. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y a veces lo tenemos, como decía ahorita el Eterno, como algo que se pone, como algo que tú lo usas cuando vas a la iglesia o cuando vas a orar por los alimentos para que te vean espiritual. Pero no estás entendiendo, hay gente que tiene el Espíritu de Dios detenido en su vida. No están viviendo una vida de plenitud, no están viviendo una vida en victoria, no están viviendo una vida de gozo, de armonía, de paz. No estoy hablando un cuento de Disney, yo estoy hablando que aunque Jesús dijo, en el mundo tendremos aflicciones, dijo, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, él te está diciendo, vas a tener problemas tal vez con el bill de la luz, tal vez con una factura médica, tal vez con un documento de inmigración, tal vez con un problema legal de X o Y cosa, una demanda, cualquier cosa. Puedes tener el problema que sea, nómbralo. Te dieron un diagnóstico, pero el Eterno te está diciendo, mas yo he vencido al mundo. Entonces, si él te está diciendo esto, ¿qué te cuesta decidirte y decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Quiero que gobiernes mi vida, quiero que vivas en mí, que camines conmigo y que actúes a través de mí. Quiero que sean mis ojos, mis labios, mis manos. No está mal, pero hay cristianos que tienen al Eterno, el Espíritu Santo lo tienen detenido. Entonces, cuando llega este encuentro, había algo que había que romperse y era la maldición que él traía, el orgullo. El ángel tuvo que tocarlo físicamente y el Señor, yo le decía, wow, qué tremendo es esto. Hay gente que tenemos cicatrices porque es la evidencia de donde Dios a ti te sacó. Por más que tú la mires, si ya tú eres sano, no te va a doler. Por ejemplo, una madre que le hacen una cesárea, siempre va a ver la cicatriz, pero ya no le va a doler como el primer día. ¿Por qué? Porque hubo una sanidad, porque el cuerpo se restauró. Y hay una marca que te está diciendo, por esta marca tú te convertiste en madre. Y cuando es un parto natural, también hay una marca, porque muchas mujeres hay que coserlas, suturarlas, porque hay un desgarre en el nacimiento. Entonces, tal vez tú no la veas una marca visible por la razón en donde está, pero hay una cicatriz que te está diciendo, por aquí tú fuiste mamá. El hombre igual, tal vez Dios te sacó de la droga, te sacó de una vida de pleito, de una vida de contienda, de borrachera, y tal vez tengas un golpe marcado. Y esto me acuerda, ayer mis dos hijas me ignoraron, fueron a mi casa y esto fue visita al doctor, y literal fue visita al doctor, pero por alguna razón, yo no me veo, usted me ve una cicatriz aquí, ¿verdad que no se ve a simple vista? Y ayer cuando yo muevo el brazo, como ahora, yo puedo ver que esto está hundido aquí y me vi los dientes de una niña. Y a mí, como no lo estoy viendo a simple vista, tuve que hacer así para que la luz me diera reflejo y me acordé de la mordida y me acordé de lo que me sucedió. Y yo estoy tratando de explicar a mis dos hijas que me ignoraron que yo cuando era chiquita, o sea, no tan chiquita, 14 años, algo así, tuve una pelea. Me fui a los piñetas con alguien porque me dijo pecosa. Como que no tengo pecas. Pero mi tontera, porque yo tenía que ser la bravucona del barrio, me fui a pelear con ella. Y ella en su defensa me mordió. No me acuerdo del nombre de la niña, pero me acuerdo de lo que pasó porque me vi ayer la cicatriz. Pero gloria a Dios que no se ve tanto, a menos que yo haga así, puedo ver los dientes de la niña, parecía vampiro. Pero yo espero que así como los años borraron un poco la cicatriz aquí, a ella se le haya borrado un poco la cicatriz que le dejé en la cara. Que decir, bueno, yo era buena para el boxeo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo miro esto, yo digo, wow, qué tremendo. Me trajo el Señor a memoria esos tiempos de bravucona, de peleona. Yo peleaba hasta con mi sombra. Y yo miraba la marca y me dio pena y me dio vergüenza. Porque si ella me ve ahora, tal vez ve un video de los míos y va a decir, está predicando y mira lo que me hizo. Pero ya yo estoy sana. Espero que tú también. Si estás viendo esto, que tú también. Amén. Ahora, el ángel tuvo que tocar su cadera para que hubiera una evidencia de que ya no era el mismo. La pregunta es, ¿qué marca tienes del Eterno para que la gente cuando te vea diga, este no es el mismo? Este no es el mismo, esta no es la misma mujer. Dios tuvo que debilitar la fuerza física y el orgullo de Jacob para que aprendiera a depender de la fuerza divina.
Nosotros somos maestros en decir, Señor, yo confío en ti, y andamos como el jorobado de Notre Dame, cargando motetes, cargando bultos, cargando pasado, cargando historia de dolor, cargando frustraciones, y gloria a Dios porque tú eres bueno, y como cantábamos ahorita literal, Holy Forever, pero no lo estamos evidenciando porque estamos diciéndole, yo confío en ti, pero yo resuelvo mi problema. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú confías en el amado cuando tú estás cargando tú las cosas? Tuvo que él debilitarlo físicamente, y cada vez que caminaba él se acordaba que ese día él tuvo un encuentro con el Señor, donde toda su carga, donde todo su dolor, donde toda su preocupación de cómo sobrevivir ante su hermano pasó. ¿Está aquí, iglesia? Entonces, después que estaba con su cadera dislocada, antes del encuentro, ¿verdad? Toda esta situación, hubo una palabra que a mí me marcó, y es que a pesar de, Jacob le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. ¿Acaso no estaba bendecido por el papá? Claro que sí. Pero él sabía que lo que estaba allí delante de él era mucho más grande que la bendición paternal que el papá le había dado por equivocación. En lo físico, ¿ves? Pero ya le expliqué lo de los gemelos. Entonces, cuando él le dice así, ahí el ángel entendió que ya no tenía orgullo. Ahí él entendió que su corazón fue transformado. Ahí fue que él dijo, ahora sí va a caminar por donde el Eterno lo quería caminando, cojeando, pero caminando. Hay una bendición que solo se desata cuando demuestras hambre espiritual, que fue lo que le pasó a Jacob. Una hambre espiritual extrema, no una emoción que se te paran los pelos. Y yo felicito a los que el acto de fe dieron las vueltas aquí cuando el Eterno estaba hablando ahorita, porque fue sin música para que no hubiera emoción en la carne. Estabas caminando en la fe de que aquello que el diablo te quitó, ya él tenía orden de devolución, te lo tiene que devolver. Yo no sé usted si se goza con eso, pero yo sí me gozo con eso. El diablo tiene que devolverme, menos las libras que boté, esas no las quiero. Amén. Hay una bendición que se desata cuando tienes hambre extrema de Dios, cuando tú conviertes al Eterno en lo primero en tu vida, cuando el Eterno es tu máximo galardón en el día, en tu vida, en lo que tú haces, aún en el acto sexual con tu pareja, tienes que glorificar a Dios. No es algo así como que porque es algo fisiológico, tiene que ser primero en todo. Y la perseverancia en la oración en medio de tu dolor es la llave que abre esa puerta. Porque a veces la gente, cuando le salen 4 cosas mal, prefieren estar en ansiedad, no dormir, estar de mal humor, estar cargado, estar estresado, ponerse feo, ponerse arrugado, quitarse años de vida, antes de decir, Señor, trabaja aquí que metí la pata y tengo este problema, o estoy cargando con este difuntito hace rato. Ahora, el tema se llama el día que Dios cambió el nombre, ¿verdad? Me cambió el nombre. En Génesis 32, 27 y 28, fíjate qué pregunta más tonta. ¿Acaso el Señor no sabe cómo tú te llamas? ¿Acaso el Señor no sabía que tu mamá te iba a poner austencia, o te hubiera llamado Petronila, o te hubiera llamado Gusebo, o Frankie Alberio? El Alberio lo puse yo. ¿Tú crees que Dios no sabe cómo tú te llamas? ¿Tú crees que Dios no sabía la hora que tú ibas a nacer? Bendito Dios que no nacimos en la temporada de los calendarios, porque el nombre que aparecía ahí en el calendario, ¿qué te ponían? Eustaquio. Gracias al Señor, pero el Señor sabía. Y mira qué pregunta, que a veces el Señor nos hace preguntas que parecen como, ay, claro, obvio. Él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Dios sabía cuál era su nombre, pero Jacob necesitaba confesar. Y ahora la pregunta es, ¿qué necesitas confesarle al Eterno? ¿Qué necesitas decirle a Él, a su presencia ahí, que tiene que sacar de tu vida? Entonces dice, Dios sabía el nombre de Jacob, pero necesitaba que Jacob confesara. Y Jacob significa suplantador, engañador. Hay gente que tiene etiquetas del pasado: mentiroso, la prostituta del barrio, el drogadicto, el que no sirve, el que no fue a la escuela, el que no tiene victoria en nada, el fracasado, el que está en quiebra más de 20 veces, el que no se va a levantar. Hay gente, y en tu familia te han puesto nombres que no son los nombres que Dios quiere para ti, pero caminas con esos nombres.
limitando el fluir de Dios. ¿Por qué? Porque no lo quieres soltar. Yo soy así porque me dijeron, mi familia me enseñó así. Y hay cosas que hay que soltar. Y fíjate que el nombre decía suplantador, engañador, el que toma por el talón. Al decir Jacob que estaba confesando, yo soy tramposo, soy el que huye, Dios le cambia el nombre. Y fíjate que le pone, el ángel responde, no se dirá más tu nombre Jacob. Hoy el Señor te está diciendo, no se te llamará más como te llamaron en el pasado, como tu familia piensa de ti. No tendrás nombre de huérfano, no tendrás nombre de derrota, no tendrás nombre de enfermedad. Hoy tu nombre se cambia a que eres su hijo, a que eres victorioso, a que eres una persona tocada, transformada por el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si usted está entendiendo, pero yo sí entendí esto cuando el Señor me lo hablaba. Yo decía, wow, qué tremendo. Cuando mi mamá me fue a tener, ya no tenía nombre para mí. Y me puso Neida porque ella fue a Cayman y vio que decía cubiertos Oneida. Le quitó la O y me dijo, para que sirvas para algo. Gloria a Dios. Tuve muchos años enemistada con mi nombre y le doy gracias porque fue una profecía. Sirvo para algo, para llevar la palabra, para servir, para cuidar a mi familia, para hacer lo que el Señor me mandó a hacer. En otro momento yo vivía frustrada con mi nombre. Como que, qué nombre más feo. Feo. Hay gente que no le gusta el nombre. Vea, Celia, tú le preguntas a Celia, ¿te gusta tu nombre? Te dice que no. Yo me hubiera cambiado el nombre, me hubiera puesto yo a Celia. A Celia es una flor. Mira qué bonito. Ella es tan delicada. Una flor. No te dice si del desierto, pero es una flor. No te dice, pero es una flor. Entonces cuando yo iba a la escuela, soy la mamá de Azalia, qué orgullo. Porque todos sabían quién era ella. Por sus notas, porque no se callaba, porque era la defensora de todos los niños que se metían en problemas. ¿Ves? Pero cuando yo decía, soy la mamá de Azalia, la gente sabía, porque había una sola Azalia en la escuela. ¿Ves? Ella no podía esconderse. Sin embargo, tengo mi otro hijo que se llama Cristian, y para ese tiempo la moda de Cristian Castro, todas las que quedaban embarazadas ponían Cristian. Yo lo puse por obediencia. El Señor me dijo, ponle un nombre con C, y no le iba a poner Camilo, le puse Cristian. Entonces cuando yo voy a tercer grado con Cristian, la maestra estaba desquiciada porque quiero decir algo, el nombre de Cristian como que tiene algo en el nombre que los hace hyper a los niños. Y la maestra tenía 5 Cristian en el salón. Y cuando yo voy a decir a la mamá de Cristian, ¿Cristian qué? Cristian con K, Cristian con CH, Cristian qué, Cristian Velázquez. Entonces damos gracias a Dios por el segundo nombre que era David. Entonces tienen que decir David, para que supieran que yo era la mamá del ají del salón. ¿Qué diferencia? Justiciera y un ají. Un nombre que todo el mundo tenía y un nombre que nadie tenía. Ahora, si usted me pregunta, ¿por qué usted le puso ese nombre a esa niña? ¿De dónde usted sacó ese nombre? Voy a hacer un poquito de resumen de esa historia, voy a tratar de no llorar. Pero resulta que en verdad se iba a llamar Keishli Almarí. Porque mi obsesión era decirle Kelly. Ella con el tiempo me dice, no era más fácil que me dijera nickname Kelly que todo ese santo nombre. Y necesitaba 2 páginas para escribir mi nombre, sin el apellido. Y entonces, yo me voy de parto prematuro, me subió la presión, me hospitalizan cuando yo tenía 7 meses. Y en el hospital donde yo estaba, centro médico, no sé si te acuerdas, los cuartos eran 6 camas en cada cuarto. Frente a mí había una señora que se llamaba Azalia. Y ella, con toda su condición, fue a cuidarme, a mí y a mi esposo. Ella fue la que le cogió la mano a él. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Yo solo cualquiera. El detalle es que ella estaba embarazada, pero por una negligencia médica, ella estaba condenada a muerte, con su hijo y todo. Y ella, en medio de su condición, la mamá me hacía test para que yo me pudiera, ¿verdad? Con mi cesárea, el té de anís, para los gases. Y ella le tejía y le hacía muñitos y cosas a mi bebé. Y llegó el día de ir a registrar. Que eso quedaba en el sótano del hospital en aquella época. Y yo le digo a Celia, acompáñame. Y ella me acompaña, estamos así, te nombré papá de la mamá y qué sé yo qué. Y me dice, ¿cómo se me llama la bebé? Y yo le digo a Celia, ¿cómo se escribe tu nombre? Ella empezó a llorar y me dijo, no, yo le dije sí. Porque yo sí sabía que yo iba a morir. Ella me dijo, ¿tú vas a hacer eso por mí? Y le dije, sí, mi hija merece, en honor a ti, llamarse Azalia. Pero el marido se lo quitó, le puso el marido, porque pasó el marido. Yo tengo obsesión con el marido.
Entonces, ella se llama Salia Marí por esa mujer que en medio de su proceso fue la mano que le ayudó a mi esposo, porque el doctor le dijo, despídete, no sabemos si venimos con los dos o si viene una sola. Era una situación difícil. Y mientras pasaban a la bebé, Azalia agarraba a mi esposo de la mano, porque Azalia, de verdad que fue un milagro. Yo tenía un bebé adentro descomponiéndose, estaba muerto. Y esa fue la razón que me provocó el parto adelantado. Entonces, nace Azalia, yo le pongo, era un bebé precioso. Y no lo digo porque era su mamá, porque pues tengo otros hijos y no puedo usar la misma connotación, ¿verdad? Pero porque no todos los niños son bonitos cuando nacen, ¿verdad? Entonces, pero ella sí era linda. Y le puse a Azalia y me gustó el nombre. Entonces yo le digo un día a ella, ven, no llores, le contó la historia y ella se queda, pero no me gusta. Pues cámbiatelo. Entonces ahora me está amenazando que se va a poner el nombre de casada, pero eso es otro tema. El punto es que cuando tú tienes el encuentro con el Señor, Él va a cambiar tu nombre. Él va a cambiar tu circunstancia. Podemos pasar horas orando, ayunando, asistiendo a la iglesia, pero si lo hacemos con la actitud equivocada, la lucha se vuelve eterna. Por eso a lo mejor hoy tu proceso ha sido muy largo. Por eso hoy tu proceso tal vez lo has dilatado más, no lo has visto el final, porque lo haces con la actitud incorrecta. Y tú dirás, orar es bueno. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia que cuando usted ora, no siente que oró. Siente como que te quedas igual. Cuando eso pasa, es porque realmente no estás hablando con el Padre. Estás en un monólogo, con una lista de peticiones, con un montón de cosas, y en realidad no estás escuchando al Señor. Por eso es un monólogo y tú dices, ¿para qué orar si me siento igual? Si usted es honesto, puede decir, yo he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. A veces yo iba con una lista así larga para que no se me olvidara nada. Y no sentía que el Espíritu estaba fluyendo, no sentía renovación, no sentía cambio en mi vida, porque yo iba con mi lista larga de las peticiones. Entonces tú puedes orar con la intención incorrecta y no ver nada. Y aparte de que si tú eres testarudo, si eres conchudo, como dicen en otros lugares, obstinado, a veces nos cuesta rendirnos fácilmente. A veces la gente viene quebrantada a Dios con una desgracia, con una sentencia de muerte, un accidente que te provoca años de cárcel. Tal vez estás en el lugar incorrecto y te dan un tiro, y cuando estás en una cama, mientras Dios te llamaba en tu juventud, tú bebías y bebías y bebías y bebías, y tu hígado está por reventar, y ahí tú dices, Señor, quiero servirte. Al hacerlo así, el Señor te va a recibir, no te va a decir que no. Pero en realidad disfrutarás tú lo que Él tiene para ti en esas condiciones. Hay gente que dice, esta es mi última oportunidad porque Dios me dijo, ¿y dónde están? ¿A dónde están? Esperando otro golpe para decir, Señor, te olvidaste de mí, y hacerse la víctima, hacerse el sufrido, hacerse el que Dios lo dejó tirado, cuando tú eres el que toma las malas decisiones de no soltar tu orgullo, de no soltar lo que te está amarrando, de no soltar lo que tú quieres, ¿sabes? Que aprecias tanto más que a Dios. Porque, ¿sabes? Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿me aman más que a estos? Una vez yo prediqué de eso, y la pregunta sigue en pie. ¿Tú me amas más a mí que tu esposo, que tu esposa, que tu casa, que tu carro, que tu trabajo, que tus circunstancias, que tus finanzas? Pues la gente dice, te adoro, Dios. Pero si Dios le quita el piso un momento, se descomponen. Se van otra vez al mundo, porque no hay raíz. Humanamente hablando, una cadera dislocada significa derrota total. Te quedas sin equilibrio, sin fuerza para golpear y sin capacidad de huir. O sea, cojo como tú caminas. En ese momento Jacob se dio cuenta que sus días de fugitivo habían terminado. Ya no podía correr porque ya estaba cojo. El grito de desesperación desata la verdadera bendición.
Cuando ya tú estás que dices, Señor, no puedo más. Señor, metí la pata. Señor, me equivoqué. Señor, me dijiste muchas veces, suelta esto, y yo seguí. Me impactó cuando el Señor hoy nos decía que soltemos nuestros ídolos, que soltemos lo que tenemos antes que a Él. Qué bonito es decirle a Dios, bendíceme, bendíceme, dame, dame. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que el Señor te dé tanto para tú hacer qué? El Señor te libró de la muerte, te libró de la cárcel, te libró de cosas peores y te da familia y te da un lugar donde adorar, y por cualquier cosa te quedas en casa. Por cualquier cosa dejas de ir a la iglesia, dejas de buscarle, porque dejar de ir a la iglesia es una cosa. Es que te alejas totalmente, que ni le hablas en lo secreto. Hay gente que dice, no, yo me mantengo en casa porque las religiones no sirven. Estoy de acuerdo, las religiones no sirven. Pero la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Y ahí estamos nosotros decidiendo. Cuando pasa todo esto, la noche terminó, el sol comenzó a salir sobre Peniel y el panorama cambió por completo. El hombre que cruzó el río cojeando ya no era el mismo que se había quedado a sola una hora antes. Cuando tienes un encuentro con el Señor, no eres el mismo, no puedes ser igual, tiene que haber un cambio, una metamorfosis. Tú no puedes decir choqué con un carro y quedarte igual, a menos que no sea Superman, y eso es en las películas. A ti te mete una bicicleta un golpe, tú lo vas a contar, me dolió. Cuando tú tienes un encuentro real con el Señor, no vas a ser el mismo. El encuentro que él tuvo fue íntimo y real y directo. La gracia de la supervivencia espiritual. La mentalidad antigua, ver a Dios solo o estar en su presencia directa, era sinónimo de muerte instantánea. ¿Cuánto le damos gracias a Dios que podemos entrar a su presencia sin restricciones a través de Jesucristo? Y parece como que no valoramos eso. Otra de las cosas que sucedió, que fue el fin de las máscaras y de los engaños. Jacob no volvió a mentir, Jacob no volvió a engañar. ¿Cómo te llamas cristiano cuando tu boca habla maldición, cuando tu boca habla mentira, cuando eres un profano? Que el Señor te dice lo que Él quiere de ti, tú haces lo que te da la gana. Cuando Él tuvo el encuentro, Él dejó de mentir, Él dejó de hablar como Él hablaba. Él hasta restituyó lo que había hecho mal. Y Dios lo mandó ahora a ver su realidad de frente. En sus costillas estaba la tribu, el pueblo de Dios. Ahí estaban las 12 tribus de Israel. Su simiente. ¿Y tu simiente qué vas a dejar? ¿Qué vas a dejar? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos? ¿Qué herencia van a cargar de ti, que eres patriarca de tu generación? No de mami y papi para atrás, sino de ti para adelante. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Al encontrarse cara a cara, todas las mentiras de Jacob se desmoronaron. Ya no había para volver atrás. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Cuando se encontró con su hermano, se reconciliaron. Hay relaciones que el Señor te las quitó porque era necesario. Pero hay relaciones que el Señor va a restituir porque también es necesario. Y Él restituyó su relación con su hermano. Él lo hizo. Entonces, creo que Peniel, el lugar de revelación plena, es el lugar donde, como las parejas en el matrimonio que van a su cuarto, lugar de intimidad, lugar de encuentro, lugar de deleite, se supone. Hay unas que dicen, ay, qué fastidio, borren esta parte del matrimonio, pero lo que se supone que sea un lugar de encuentro, de amor, de pasión, de deleite. Tu Peniel con el Señor debe ser un Peniel de deleite, de cambio, de transformación, de que tú salgas de allí como Moisés con la cara brillante porque su gloria lo cubrió completo. Póngase de pie.